Cuenta la fábula que el mayate encontró su razón de vivir en la lucha por zafarse del hilo, y cuando al fin el niño lo desató, murió de tedio. Luchemos por la libertad, arengan los líderes a sus seguidores. La libertad es la bandera de pueblos y naciones. Libertad se esgrime como razón de partidos y sectores. Pelean por ella lo mismo los capitalistas que los socialistas, los comunistas y los anarquistas. Es la causa de grupos feministas. La usan como eslogan los sindicatos, la prometen los candidatos en sus campañas políticas, la proclaman los jóvenes frente a las generaciones adultas. Libertad se escucha en las cátedras, en los púlpitos, en los juzgados, en los campos de batalla. La enarbolan los terroristas, la gritan los tiranos. Libertad es manipulada por las esposas con sus maridos, es argumentada en los antros, la pronuncian los empleados en las oficinas, la utilizan como base para legislar sobre matrimonio de homosexuales, la chismorrean las amigas en sus reuniones, la venden los publicistas. Libertad. ¿Estarán hablando todos de lo mismo? Todos hablan del hilo del mayate. Hay que zafarse de él, hay que liberarse de las cadenas, de las rejas, de la opresión. ¿Cuál opresión? Hablemos de un orden, hablemos de la liberación del ser. Primer nivel, librarse de las cadenas físicas, de cárceles, de esclavitud. Segundo nivel, liberarse de la real opresión moral. Una persona común que deambula sin infringir las leyes, sin problemas judiciales, políticas ni sectarios, en un país como el nuestro, presume ser libre y habla de voluntad, de decisión, de libertad. No es extraño escucharlo expresarse en términos como «decidí vestirme a la moda cuando yo decida dejar de fumar, o de tomar, o de ingerir drogas. Lo que voy a hacer, ya lo he hecho 5 veces. He decidido divorciarme. Estudio lo que quiero y voy a ser médico igual que mi padre y mi abuelo. Soy un hombre libre. Hago lo que me da la gana. Soy libre de enojarme si quiero. Exigimos la misma libertad sexual de la que gozan los hombres». Afirmaciones y argumentos que por lo general conllevan implícita una absoluta carencia de libertad moral, es decir, lo que en realidad muestran es la renuncia a obrar con discernimiento, con plena conciencia y en el ejercicio de su propia voluntad. Hay una incoherencia y contradicción con la independencia que pretenden manifestar. A este nivel no se da aún cuenta el hombre que está atrapado detrás de una visión e interpretación que no es suya, de deseos y propósitos que son parte de un consenso social. Le llama libertad a repetir lo que está estipulado a hacer o a rebelarse contra lo que está prohibido. Es una ilusión su libertad, como lo es el decidir, hacer lo que le viene en gana, pues esta no es una decisión libre. El hombre ciertamente es libre por derecho propio, pero poco a poco lo fue olvidando. Fue construyendo una cárcel a su alrededor con los barrotes de su propia percepción, que se limita a una imitación inconsciente de la ajena, con todo cuanto se le ha ido diciendo que es el mundo y la forma de vivir en él. El mayate lucha por su libertad sin saber que lo encadena la propia limitación de su anhelo. Los gritos de libertad se escuchan en los corredores con un eco reverberante sin llegar más allá de los muros de la prisión que el hombre mismo se ha construido. Grita libertad mientras encuentra en las cadenas su razón de vivir. Esa es la libertad que a todo pulmón es proclamada y por la que comúnmente se entrega la vida. El hombre común, atrapado en este segundo nivel, no es libre ni quiere realmente serlo. No sabe que puede querer lo que en realidad desea, porque si llegara a encontrar la libertad, tendría que vivir de acuerdo a ella o moriría de hastío. Quien le roba la libertad o quien le impide ejercerla es, ni más ni menos, él mismo. Tercer nivel, librarnos de la dictadura a la que nos hemos sometido nosotros mismos. A medida que se camina por la ruta del tercer nivel, se va resquebrajando la visión de un mundo sólido, en el que todo se había vuelto conocido, en el que a todo se le ha dado nombre y todo ha recibido un calificativo binario, bueno o malo, que excluye cualquier otra posibilidad. A su paso por el camino se van desmoronando los condicionamientos sociales a los que se estaba sometido aún sin haberlos jamás elegido.
En su andar, se va desprendiendo de su personal idea de libertad que lo aprisiona y se va deshaciendo de la tiranía de las continuas decisiones, las que sientan su base en paquetes de pensamientos efímeros y pasajeros, en emociones variantes, entusiasmo, euforia, depresión, éxito, desánimo, aburrimiento, tedio, en necesidades apremiantes, en vaivenes circunstanciales, en deseos volubles propios o ajenos, en caprichos, en ilusiones, en ataduras, en carencias, en las ganas o desgano de actuar, que solo conducen a situaciones y estares en la vida que, lejos de hacer sentir plenitud y bienestar, producen aislamiento y sufrimiento. En este nivel, la voluntad va limpiándose a base de conciencia y los actos van simplemente acoplándose coherentemente a las muy pocas decisiones que realmente se toman en la vida. Es a partir de este nivel que se puede hablar de iniciar un camino hacia la libertad, cuando el hombre se da cuenta que no existe un hilo que lo ata y que lo hace volar indefinidamente en circuitos, sino el hilo ilusorio de su propia inconsciencia, y pugna entonces por librarse de él. Cuando el hombre ha tomado conciencia y ha trabajado por liberarse de sí, llega al punto de entender que no podrá liberarse de los demonios que él mismo se ha creado si no hay un para qué de su anhelada libertad. Crece su conocimiento y de él brota el anhelo de volar sin límite. Intenta ir más allá y en su vuelo atisba un universo nuevo, un mundo que lo llama, el infinito que lo urge a vivirlo, el misterio que lo invade, lo penetra, lo irradia, lo contiene y es contenido por él. Intenta escudriñar el misterio y concibe en él el amor capaz de impulsar a todo intento. Intenta y se expande su ser a la urgencia y al gozo de convertirse en intento que se une al intento. El mayate, entonces, ya no busca zafarse de ningún hilo, no hay hebra que lo ate, ya no gira en torno a deseos y anhelos banales ni a la repetición de una historia. El hilo no existe más. El hombre se sabe energía y como tal se vive. Ahora el hombre se lanza hacia la flama, hacia la luz, y no cejará en su intento hasta fundirse en ella. Desde esta vivencia cambia por completo el concepto de libertad. La libertad es el intento de fundirse en el misterio. ¿Suena a misticismo? ¿A renuncia? ¿A aislamiento? Es posible. Si concebimos el misterio como algo lejano, como algo ajeno, como algo externo, como algo inalcanzable, entonces tendremos que concluir que esta vivencia de libertad está destinada a los ermitaños, a los monjes, a gente enclaustrada. Pero si en lugar de concebir ideas mentales, simplemente nos sabemos y nos vivimos dentro de un misterio que como tal es indescifrable, si tenemos el valor de atrevernos a escudriñar el misterio a sabiendas de que es indescifrable, y si, considerando vivencialmente al mundo como un misterio y atreviéndonos a escudriñarlo a sabiendas de que es indescifrable, nos vivimos a nosotros mismos como un misterio, entonces la experiencia de libertad es para nosotros. Aquí, en la ciudad, en nuestro empleo, con esta familia, la nuestra, la de cada quien, entre estos conciudadanos, rodeados de innumerables anuncios espectaculares que nos limitan el horizonte, atravesados por millones de señales electromagnéticas que contienen millones de sendas palabras, sonidos, deseos y propósitos, entre millares de apresurados conductores impacientes de vehículos por las calles, bajo un cielo nublado de humo, bajo una atmósfera agujereada, comiendo alimentos químicamente tratados, en un reino de billetes y monedas, bajo el control de un mundo cibernético, aquí en nuestro diario vivir, nos espera urgente la vivencia de la libertad. Aislados en la montaña, tal vez seamos libres, pero ¿cómo saberlo si no se presenta la ocasión de ejercitar la libertad? ¿Cómo lograr serlo sin el proceso de llegar a serlo? No es que menospreciemos al monje o al eremita, pero nosotros que estamos aquí, en el mundo urbano, aquí estamos. Este es nuestro terreno de juego y es en él en donde hemos de llevar a cabo la justa de la libertad. La libertad es un regalo dado al hombre que tiene que ver con el orden, con la conciencia, con el conocimiento, con el poder, con el amor y con la obediencia. Pocas decisiones reales hay en la vida. La libertad se ejerce a diario con los pequeños actos que se adecúan a dichas decisiones.
Tal vez una mujer decidió aprender a amar y para ello escogió a un hombre, o un hombre a una mujer. Esta fue su decisión. ¿Libre? Durante toda su vida, en todos sus actos, tiene que reflejarse la libertad de su decisión, y ésta se manifiesta ciertamente cuestionando si quiere seguir amando. La libertad consiste en la fidelidad de su decisión primera, la de aprender a amar a través de ese vehículo que escogió para practicar el amor. ¿Se acabó el encanto? ¿Desapareció la química? ¿Apareció descarnada en el otro como en un espejo la intolerable historia propia que nos hiere? Tal vez las formas del otro, que un día fueron atrayentes, se han vuelto repugnantes, culpables de las lacerantes formas propias que se complementan con aquellas. ¿Cómo amar a una mujer así? ¿Cómo amar a un hombre así? Amarla o amarlo, así nos da el poder de amar. Claro, habrá que entender lo que es amar, pero para entenderlo habrá que aprenderlo, y para aprenderlo habrá que ser fiel a la decisión inicial. El sentido que tiene el matrimonio, por ejemplo, es de hacer vida en común con la pareja, entregarse de lleno a hacer crecer a la compañera o al compañero e ir de la mano mientras dure la travesía de la vida. Así pues, tomando como válidas estas aseveraciones, encontraremos que aquellos que hayan optado deliberadamente por el matrimonio, una vez que lo hayan hecho, descartarán definitivamente cualquier cuestionamiento del por qué estar con esa persona, y toda la energía estará enfocada coherentemente con la decisión libre de amar a esa persona en cada una de las facetas que la relación presente. Esto es un acto libre. Sin embargo, la misma libertad que se ejercita acto con acto, construyendo una vida en común, buscando con esas acciones embellecer y dar brillo al ser amado, esa misma libertad exige la ausencia de ataduras tales como la posesión, la dependencia emocional, la necesidad de tener al otro para reforzar las propias formas viciadas de ser. La decisión de amar conlleva implícita la decisión de morir y de ayudar a que el otro mate a ese que es para que sea otro, que se convierta no en el que uno quiere que el otro sea para comodidad propia, sino el ser de luz en que se ha de convertir. Y si pese a eso el otro no quiere, entonces la libertad propia exige dejarlo partir. Finalmente, así es porque la conciencia de amar provoca el amar más allá de la persona objeto del amor. Provoca amar a la fuerza vivificadora que da vida a cada instante, amar al mismo autor del amor a través de la persona amada. Esto es lo que implica la decisión de amar, lo cual se traduce en continuos pequeños actos a propósito de lo que se busca. Los seres libres se responsabilizan de sí en todo momento. A nadie culpan de las cosas que viven, ni siquiera a sí mismos. A nadie le endosan la responsabilidad de su vida. No dejan tiempo para lamentaciones ni culpas. Su empeño está puesto en la rectificación de sus acciones, en el perfeccionamiento de la libertad en sus actos y en el embellecimiento del mundo que tocan. En reciprocidad y como consecuencia, generan a su derredor un mundo similar. Tal vez alguien decidió buscar un camino, una escuela que lo conduzca al reencuentro de su ser de luz, un camino de libertad. Tendrá que darse a la tarea de buscar. Encontrará charlatanes que se dicen maestros, encontrará filosofías, religiones, agrupaciones por doquier y, si tiene la suerte o el poder suficiente, encontrará una escuela de conocimiento ancestral, un guía, y cuando esto sea, lo sabrá. Si calla su mente y escucha la voz del silencio interno, lo reconocerá por la transformación que vaya experimentando su ser. Entonces, tendrá que dejar de concebirse a sí mismo como un buscador. Muchos niegan su posibilidad de seguir un camino de libertad por considerarse buscadores permanentes de la misma. Andan de agrupación en agrupación buscando, y si encuentran, simulan no haber encontrado para poder continuar siendo lo que quieren ser, buscadores. El mayate encontró su razón de vivir en la lucha por zafarse del hilo, y cuando al fin el niño lo desató, murió de tedio. Esta no puede ser una decisión libre, pues siempre será un agente extraño a la libertad el que impida llevar a cabo el propósito de su decisión de buscar. Una vez encontrado un camino de conocimiento con corazón, el hombre deberá seguirlo a todo su ancho y a todo su largo. Tendrá entonces que ir muriendo al que es para convertirse en un ser nuevo.
tendrá que desprenderse de sus pensamientos, pues su mente, encargada de salvar al que es, insistirá en confundirlo para que no deje de ser. Deberá caminar el camino de la libertad en todo su proceso. Deberá liberarse de la opresión moral y de sí mismo. Deberá llegar a vivirse un misterio en el misterio. Caminará descubriendo la luz del paso que está dando y renunciando a ella para descubrir la luz que corresponde al paso siguiente. Deberá aprender a volar. Tendrá que irse desprendiendo de sus lastres que hacen pesado su vuelo. Habrá que aprender a disfrutar la seguridad que da el poder de vivir en la inseguridad de lo desconocido del misterio que escudriña. Llegará a amar el crepúsculo al amanecer y al atardecer, el momento en que no es ni día ni noche, en que la luz cede su lugar a la noche o que la oscuridad cede su lugar al día. Ese momento que no cabe en la consideración binaria y en el que, en cambio, por no pertenecer ni al día ni a la noche, se convierte en una danza de formas difusas entre los extremos, en la cual cabe cualquier posibilidad no imaginable. Y no hay marcha atrás, puesto que la decisión fue un acto de libertad. Ningún agente externo ni interno puede hacerlo desistir. El hombre libre ha de volar. Volar implica desprenderse de la solidez del suelo, y esto en el hombre se traduce en romper la estructura que conforma su persona, en borrar su historia personal, en deshacerse de los pensamientos que ocupan casi todo el tiempo su mente, no porque sean malos, sino porque lo atan, en hacer que su propósito de libertad impregne absolutamente todos sus actos, en deshacerse de su forma humana. Si el grano no muere, implica morir al que se es para ser otro. ¿Se puede amar la muerte así? Amarla así es lo que nos da la posibilidad de ser libres. Solo por amor se sigue un camino a todo su través. Solo por amor se busca la muerte, se muere en vida, por amor a la libertad del ser, que, como se dijo, es el intento de fundirse en el misterio. La libertad, insisto, una vez más, se gesta en cada acto, pequeño y ordinario, de nuestra vida diaria, aquí en la ciudad, en la simple y gozosa adecuación de cada acción con la decisión de rescatar, a través de un camino con corazón, la esencia del hombre. Pocas decisiones se precisan en la vida. La libertad no es, pues, la ausencia de opresión. Es mucho más que eso. Es un estado armónico que por esencia le pertenece al hombre. Es el sitio que le corresponde al humano en el mundo. Es la misión que fue asignada al ser humano en el universo. Al hombre corresponde imprimir el carácter de voluntario a la acción armónica del universo. Es su papel el espiritualizar lo material y el materializar lo espiritual a través de la conciencia de sus acciones. Así, no podemos concebir la libertad como la capacidad para escoger entre el bien y el mal. No cabe en la esencia de la libertad la desarmonía, sino como posible desviación implícita en la negación de la propia libertad. Es decir, la libertad no consiste en la facultad de optar por o en contra de un comportamiento humano acorde a la armonía del todo. Consiste en darle el carácter de voluntario al movimiento armónico del cosmos a través de optar conscientemente por actuar armónicamente con él. Cualquier decisión contraria es una negación de la libertad. De esta manera, la libertad es intrínseca al hombre y constituye una parte importante en el orden universal. El hombre libre es aquel que vive en obediencia. Su voluntad se somete a su misión. El hombre libre hace de aquello que es su deber, su máximo anhelo. Pero ¿cómo vivir libremente en un ambiente en donde se exige la imitación, donde los intereses económicos se han colocado en primer término y donde el servilismo a dichos intereses se le nombra emancipación? Esa es nuestra situación y en ella nos tocó vivir. Ese es el tonal de los tiempos. Ese es el lienzo en donde hemos de pintar nuestra obra de arte. La libertad nunca ha dejado de ser libre el hombre, la ha negado y ha confundido qué es en verdad. Y hoy, tal como están las cosas, requiere un esfuerzo titánico para recordar, para deshacerse del hilo ilusorio del mayate, para morir al ser en que se ha convertido, para romper con el miedo que tiene a ser libre, para librarse de su supuesta libertad.
Los seres libres no buscan evitar nada que se les presente en la vida, no evaden los conflictos, incluso buscan momentos críticos que les permitan ejercitar su libertad y afrontar los retos con conciencia. Saben que estas, libertad y conciencia, implican un compromiso, una disciplina constante y una férrea voluntad. Sí, es de la libertad de lo que hablamos, libres del pasado y del futuro, viviendo en el aquí y en el ahora, inmersos en el mundo y sin ser del mundo, concretando intentos con actos certeros y conscientes en el ámbito en que se mueven, manifestándose y reconociéndose como parte del cosmos, imprimiéndoles a los actos del universo el carácter de actos voluntarios, nacidos del corazón, y asumiendo el desapego con que el universo vive. El hombre libre tiene cosas y hace cosas a las que ama apasionadamente, aunque no sean para él más que el camino por el que anda. La libertad requiere de conocimiento para saber sin confusión en qué consiste el ser libre, de qué se ha de ser libre y para qué ser libre. Requiere de poder para mantenerse fiel todo el tiempo a su proceso de liberación, a su disciplina de vida y a los principios del camino que a ser libre conduce. Requiere amor, un indecible amor y una gran pasión a lo que se quiere alcanzar y al camino que lleva a conseguirlo. A medida que el hombre se va liberando de sí, encuentra el silencio y se entrega al poder que rige su destino. Deja de tener pensamientos para así poder ver. No se agarra más de nada para no tener nada que defender. No le teme a nada para poder acordarse de sí mismo. Y así, sereno y desprendido, aspira a fundirse conscientemente en la libertad.